El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por escucharnos o vernos en este espacio de conversación. En este capítulo conversaremos sobre la necesidad de apoyo psicosocial o apoyo mutuo y prevención del desgaste laboral basado en el trabajo colaborativo y un clima de equipo sano. Para hablar de este tema conversaremos con Jazmín Inostroza Fuentes. Ella es psicóloga, magíster en neurociencia aplicada a la educación y asesora en bienestar laboral. ¿Qué tal, Jazmín? ¿Cómo estás? Y también nos acompaña a través de una videollamada la profesora y directora de la Fundación Educa Acción, Claudia Sánchez Pérez. Ella es educadora diferencial. Además es magíster en neurociencias de la educación de la Universidad Mayor, es magíster en desarrollo cognitivo de la UDP y magíster en currículum de la UNCE. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, y finalmente también nos acompaña en esta mesa de conversación Rodrigo Vito. Rodrigo es doctor en educación de la Universidad de Nottingham del Reino Unido, es psicoterapeuta para adultos, es licenciado en filosofía de la Universidad Católica y también es instructor mindfulness. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido a la conversación. Bueno, y partamos esta conversación hablando acerca de estos indicadores del desgaste laboral. No sé si, Jazmín, quieres hacer un pequeño marco inicial de la conversación y luego avanzamos conversando con los demás. Sí, bueno, para retomar, cuando hablamos de doble presencia del capítulo anterior, hablábamos de todo lo que nos afectaba individualmente como docente, ¿no? En el rol docente, y poníamos la responsabilidad de gestionar ese desgaste de primer nivel en cada uno de nosotros. Porque si no lo hacíamos, eso también tenía una consecuencia. Y la consecuencia se nota en este nivel, en un segundo nivel que tiene que ver en el espacio que habitamos como equipo laboral. Entonces, cuando yo no gestiono mi propio cuidado, yo perjudico el clima y las narrativas de quienes somos juntos haciendo lo que hacemos. Y eso es el segundo nivel de desgaste y afecta básicamente al apoyo mutuo que necesita el equipo docente para poder funcionar y hacer frente a todo lo que hablamos cuando compartimos con Gloria en doble presencia. No podemos generar una oportunidad de salida si es que no estamos juntos en esto, pero para eso tenemos que tener un sentido, una coherencia que sea más que interna, sea compartida. Eso. Claro que sí. Tal vez vámonos a Claudia para conversar un poco acerca de su experiencia, Claudia, acompañando a equipos docentes y la gestión que se hace también para hablar sobre este desgaste laboral. Cuéntanos un poquito Sí, acerca de bueno, eso. gracias por la invitación. Bueno, claramente la escuela es un sistema muy complejo hoy en día. La dificultad de enfrentar todas las variables que convergen requiere justamente lo que decía Yasmín. Primero, una gestión desde lo personal para llegar a lo colectivo. Pero también yo tengo una mirada desde la práctica como asesora en la escuela, tanto los equipos directivos como a los docentes, en cómo esta bidireccionalidad, tanto de lo individual a lo colectivo, como de lo colectivo a lo individual. Desde mi punto de vista, quizás como profesora y como asesora de la gestión, considero que lo colectivo está un poco abrumado, o sea, bastante abrumado, y ese colectivo de alguna manera se abruma más aún cuando tenemos en las escuelas, en las instituciones educativas, demasiada información. Primero, por una parte, mucha información fragmentada que genera entonces incertidumbre en quienes participan ahí, porque estamos abordando, recién estábamos hablando del DEC, protocolos, situaciones diversas, normativas, la ley Karim. Entonces, todo eso está fragmentado y perdemos la mirada colectiva hacia dónde vamos y nos vamos quedando en estas partes que sin duda agotan, desgastan y nos pierden del foco principal, eh,
y que fundamentalmente tenemos que atenderla porque son de la contingencia, o sea, no podemos dejarla de lado. Tenemos necesidades hoy día en la escuela muy distintas a las que teníamos hace 5 o 10 años atrás, no vamos a hablar de 20 años. Hace poco tiempo la escuela era distinta y hoy día se nos complejiza este sistema y como tenemos que abordar esas complejidades, este colectivo, desde mi punto de vista, está poco estructurado. Está poco estructurado, entonces vamos sobre lo emergente, buscando soluciones, respondiendo las demandas del ministerio, las normativas, los protocolos, y nos desgastan emocionalmente porque estamos en un hacer eh, que es nuevo también para las instituciones. Claro que sí. Rodrigo, no sé si quieres hacer un aporte también respecto como en términos más globales de la temática. Sí, simplemente siguiendo lo que han dicho Jazmín y Claudia, no sé, yo tiendo a entender la escuela como una especie de segunda familia, ¿no? Como para usar esa metáfora, ¿no? Solo que en este caso una familia ultra extendida con múltiples roles, ¿no? Hay muchos papás, muchas mamás, muchos hermanos y además en distintas etapas vitales. Entonces es digamos, si uno usa la imagen de que estamos en una segunda familia ultra extendida y complejizada, es súper, digamos, todo lo que puede ocurrir ahí es potencialmente muy conflictivo. Si ya las familias originales son conflictivas o tienden al conflicto, una escuela como institución mucho más amplia tiende a generar mucho más roce y complejidades, ¿no? Lo cual hace más necesaria aún, creo yo, a la luz de lo que escucho también aquí, el cómo se gestiona y en qué dirección se gestiona la convivencia, ¿no? dentro de la escuela. Tiendo a coincidir con esta mirada bidireccional de que digamos, no todo recae en lo que puede hacer los individuos, ¿no? Sino que también hay un rol muy importante que viene desde las políticas públicas y desde eh, los equipos directivos, digamos, los padres, por decirlo así, para dar las reglas, ¿sí? Estos padres que tienen que mantener digamos, el equilibrio, el buen trato, la buena convivencia dentro de la familia para que luego el resto, digamos, funcione bien, ¿no? Jazmín, no sé si quieres hacer también algún aporte respecto a lo que la conversación inicial que planteaba Claudia. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudia. Yo creo que estas conversaciones entre los distintos niveles, ¿no? de organización que tiene la comunidad escolar ha tendido a contaminarse por la fragmentación de la información, por la urgencia, que era lo que hablábamos con Gloria. La urgencia, todo está muy pauteado, con cortos plazos, con tal vez metas que son difíciles de abordar y con una suerte, no sé, Claudia, corrígeme tú, pero con una suerte como de que en la teoría todo suena muy bien, ¿no? Pero cuando va Sí. bajando, se va desarmando o desfondando y resulta lo posible. Y lo posible a veces no es lo mejor para la escuela. No sé qué te parece a ti. Sí, yo creo que también reflexionando un poco cuál es el sentido de la escuela. Hemos perdido, ¿para qué van los estudiantes a la escuela, los niños? Están 12 años en la escuela. ¿Qué esperamos de ellos? Independiente de los sectores donde se desarrollen, yo trabajo en contextos de alta vulnerabilidad, entonces pensamos ahí con los directivos, con los equipos técnicos, eh, ¿qué queremos cómo vemos a este niño en 5 años más, o en julio, o en diciembre, ya con relación a sus habilidades transversales del siglo XXI? O sea, que sepa expresarse, que sepa hacer un discurso, que tenga una postura, eh, que son aprendizajes, ¿ya? Que están en el currículum también. La comprensión lectora, resolver problemas, tener un razonamiento, opinar, identificar la información relevante, resolver problemas, etcétera. Y eso está en el currículum. Y yo creo que lo que hemos perdido con esta emergencia de abordar en la escuela es eh, ahondar en el currículum, comprender el currículum y orientarnos por el currículum, obviamente contextualizado a nuestras necesidades,
a las características locales de las escuelas, pero es decir, oye, ¿qué tienen que aprender los estudiantes? Resolver problemas. ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué habilidades me gustaría que desarrollaran, que las veo disminuidas? La expresión oral. Bueno, hagamos entonces fácilmente, no sé, un taller de cuentacuentos, una radio colectiva. Existen los espacios, pero como estamos demasiado congestionados con variables externas, en esta familia extendida que habla Rodrigo, perdemos entonces el foco en el aprendizaje y como es más fácil quedarnos con las prácticas tradicionales, seguimos manteniendo y reproduciendo una clase tradicional, frontal, donde los estudiantes se desmotivan, donde se genera el conflicto porque tenemos inclusión, diversidad, y no tenemos todavía profesores preparados para comprender que el aula debe cambiar. Tenemos un aula para estudiantes homogéneos. Ya nosotros estudiamos en aula donde todos mirábamos hacia adelante y todos hacíamos la misma tarea. Y todos vestíamos de la misma manera y pensábamos casi igual. Pero hoy día tenemos estudiantes en un plano de la neurodiversidad, donde, y no solamente neurodiversidad, sino que multiculturalidad, donde el profesor no puede estar frente a los estudiantes. Entonces, cuando yo estoy frente a un estudiante tan diverso, tengo que practicar medidas más coercitivas para mantener el control, la disciplina, y voy generando entonces descontento en los estudiantes, desmotivación, desinterés por el aprendizaje, y eso genera finalmente el conflicto, la insatisfacción personal, porque los profesores tienen poca autoeficacia, porque los estudiantes no logran aprender. Entonces yo digo, bueno, si yo trabajé, y los estudiantes no aprenden, no saben hablar, no comprenden, no se expresan, no tienen vocabulario, no resuelven problemas. Entonces, ahí tenemos un espacio en la estructura de la escuela que debe cambiar urgentemente. Ya desde las políticas, reduciendo la cantidad de estudiantes por sala y cambiando, yo diría, cambia la estructura, cambia el ambiente y va a cambiar la clase. O sea, ¿qué pasa si sacamos los bancos unipersonal y ponemos mesas redondas? ¿Qué pasa si sacamos el pizarrón, que hoy día se ha reemplazado por el data? ¿Qué pasa si ponemos los recursos en el aula? Entonces, todas esas cosas estamos todavía eh, pensando en las salas de clase del siglo XX, pero tenemos estudiantes del siglo XXI que en esta inclusión y diversidad no responden y genera esta desmotivación que se traduce en el conflicto y en el desapego hacia lo que la escuela quiere entregar. Yo quisiera aportar algo ahí y devolvérselo a Claudia, a ver cómo te suena a ti, ¿no? Hiciste una pregunta que me parece esencial y que yo creo que en educación está muy ausente, que es ¿para qué educamos? O sea, que es una pregunta muy básica, ¿para qué vamos a la escuela, no? Em, entonces te voy a plantear una especie como de herejía educativa, ¿no? ¿Qué pasaría si uno pensara la respuesta a esa pregunta, ¿para qué vamos a la escuela o cuál es el propósito de la educación? No en términos de aprendizaje, sino que en términos de florecimiento, por ejemplo, ¿no? Que es un concepto que se está usando cada vez más en el mundo anglosajón, ¿no? Es decir, la escuela debiera ser un lugar donde los alumnos y los profesores puedan florecer en sus distintas dimensiones, no solo en la intelectual, ¿no? Que es la que se suele enfatizar. Eh, y eso es más que aprendizaje. Florecimiento es un concepto que incluye el aprendizaje. No sé cómo te suena a ti. Sí, yo creo que, mira, generalmente cuando yo hablo de aprendizaje, lo que está dentro del marco de la buena enseñanza, dentro de lo que está en los programas de estudios del currículum, que también hay que interpretarlo y darle un contexto teórico también. El aprendizaje es tridimensional, es conceptual, es actitudinal y es procedimental. Por lo tanto, el florecimiento de la persona está implícito en los aprendizajes. Hoy día la reactivación de los aprendizajes integrales del Ministerio de Educación aporta al todo el desarrollo socioemocional y viene a instalarse después de la pandemia el concepto de aprendizajes socioemocionales.
como algo nuevo, cuando eso está, desde mi punto de vista, implícito. El aprendizaje es la transformación completa del individuo. Cuando yo hablo de resolución de problemas, es el pensamiento crítico, valórico de los problemas de mi comunidad, de contaminación, de colaboración. Entonces, el florecimiento, la transformación o el desarrollo potencial del ser humano debe ser desde este florecimiento que tú hablas como ser humano, ¿verdad? En todas sus dimensiones cognitivas, éticas, espirituales, valóricas, artísticas, el arte. O sea, cuando yo digo a la escuela, pero ¿por qué tenemos un profesor que está haciendo arte que no sabe arte? Un profesor de música que no sabe música. Esos elementos son esenciales. O sea, el profesor de música, de arte, de deporte, debe ser de la alta calidad para que esos estudiantes puedan potenciar todo su desarrollo. No, el cognitivo no es solo el único aprendizaje. Aprendizaje es la transformación del sujeto en todas sus dimensiones. En ese sentido, quisiera rescatar ese concepto que en la escuela, cuando tú hablas de aprendizaje, los profesores traducen el aprendizaje curricular de los contenidos. No, no es el aprendizaje solamente, es este aprendizaje integral. Yo quisiera señalar, Claudia, desde lo que tú aportas, es que, bueno, nosotros hemos estado hablando acerca de la doble presencia de los profesores, de la alta demanda Ujú, que tienen tanto en el colegio como en casa, ¿no? Y tú pones acá un nuevo contenido que tiene que ver con mucha información, con fragmentación, con una sala, con una multidemanda de neurodiversidad, de distintos tipos de requerimientos vinculares. Y nosotros creemos que de alguna manera lo que hemos conversado con Luis Enzo y con Gloria, que son profesores que estuvieron antes que tú, nos decían que necesitan reorganizar, reaprender, pero sobre todo trabajo colaborativo, apoyo ujú, entre los colegas. Pero ¿cómo se, sí. cómo crees tú que se puede eficientar eso? Porque los profesores tienen trabajo colaborativo, los profesores Ujú. trabajan mucho. Pero ¿qué crees tú que está ocurriendo? Que este trabajo colaborativo no permite que ellos finalmente, entre el apoyo que se brindan, porque lo hacen, no logren resolver todavía. Una de las variables que afecta el trabajo colaborativo es el tiempo, ¿ya? Las escuelas eh, aún están desorganizadas porque hay que abordar tantas acciones emergentes. El tiempo, que hoy día estamos en 60-40, más o menos en promedio, las escuelas, el 40% de su tiempo, los profesores deben destinarlo a horas no lectivas, ¿ya? Y de ese 40% hay un porcentaje para la planificación, que ojalá esa planificación yo la pueda hacer en un horario en conjunto con mi docente par o con mi docente PIE. Hay horas de trabajo colaborativo para trabajar con el profesor PIE, que es importantísimo porque hoy día la inclusión en el aula ha aumentado significativamente. Por lo tanto, debo coordinarme con la codocencia, y esas horas están difuminadas en la escuela. No las puedo asir, no existen en términos concretos, están en el papel, pero si yo digo ya, entonces hoy día en esta semana, ¿cuántas horas de trabajo colaborativo tienen los profesores? No están, porque son horas que están media hora acá, media hora allá. Y mientras yo no tenga los espacios, o sea, vuelvo a la estructura, si yo no tengo la estructura, no puedo generar un trabajo de un cambio que yo busque, ¿ya? Los profesores saben lo que tienen que hacer, los profesores buscan esos espacios en los recreos, a la entrada en la micro, en el metro, donde vayan. Si se van en el auto, conversan. Siempre estamos los profesores conversando, llevándonos trabajo a nuestras casas, lo que no debería ser, pero falta una eficiencia en la organización de los tiempos. Y eso es clave. Si no cumplo eso, no puedo generar trabajo colaborativo. Ahora, cuando se genera el trabajo colaborativo, también es importante, yo en ese aspecto tengo una mirada quizás más rigurosa en términos de que insisto que yo para colaborar tengo que saber qué es lo que busco.
¿ya? Ya esa transformación, ese florecimiento que habla Gonzalo. Rodrigo. Gonzalo, sí. Rodrigo, ¿qué busco? ¿Cómo quiero que florezca mi estudiante? ¿Cómo quiero florecer yo? Entonces, eh, tengo que ver cuáles son los obstáculos para ese florecimiento, ¿ya? ¿Dónde tengo que colaborar con alguien que me ayude? Entonces, es importante tener los marcos de referencia curricular, el marco de la buena enseñanza, comprendido. ¿Qué son otros marcos? Yo digo, yo trato de la asesoría de decirle a las escuelas, mira, trabajemos con los marcos del Ministerio de Educación. Porque de repente tenemos muchas otras ofertas, tenemos muchas otras cosas que poner en la escuela, pero veamos qué es lo que nos dice el currículum escolar. Analicemos, interpretemos todos los objetivos transversales que se han priorizado hoy día después de la pandemia, insistentemente, toda la evaluación del día socioemocional, tenemos esos datos y los datos tampoco son usados, porque falta el tiempo para el análisis, para la interpretación, para que esos datos puedan no orientarme, sino que acompañarme en una interpretación, más allá de los datos, del contexto, con otros instrumentos que yo pueda también recoger datos. Entonces, el trabajo colaborativo lo estamos hoy día relevando a la evaluación docente. De ahí surge la necesidad de armar un trabajo colaborativo, al menos surge la experiencia desde, desde una tarea, digamos, obligada a generar esto, y los profesores ahí reflexionan a partir de las preguntas, pero no es un hábito que esté dentro de la escuela, la reflexión pedagógica. Entonces, en función de un currículum, de una normativa, que es la que nos rige a nosotros, ¿verdad? Mejorable, perfectible, como sea, pero una normativa, en esa normativa movámonos. ¿Qué dice el currículum? ¿Qué dice el marco de la buena enseñanza? ¿Qué entendemos en ese diálogo, en esa reflexión pedagógica con los equipos? ¿Cómo visualizamos esos aprendizajes, ese florecimiento de nuestros estudiantes? ¿Y cómo nos colaboramos? ¿Qué necesitamos? ¿Ya? Integración curricular, actividades más significativas, generar actividades diversificadas, y ahí tenemos entonces que generar, pero ¿para el qué? Y ese diagnóstico o esa identificación de las necesidades en función de una meta o de una visión que yo tengo de lo que quiero lograr, eh, muchas veces es difícil de focalizarla, porque son muchas las necesidades. Claudia, se nos ha ido pasando el tiempo volando en esta conversación, que ha sido muy interesante. Tal vez si quisiera cerrar con una idea final antes de que despidamos este capítulo. Bueno, la idea es que yo creo que en la escuela hay mucho potencial. Hay potencial docente, hay potencial directivo, pero hay que ordenar la casa, ¿ya? A veces muchas dueñas de casa en la cocina no te va a salir la comida como tú esperas. Faltan liderazgos centrados en el aprendizaje, falta mejorar las trayectorias, tener metas plausibles, tener las declaraciones no solamente escritas, sino que en tu corazón y en tu actitud para llegar a eso, creer las expectativas, creer que los estudiantes van a poder desarrollar tal cosa, si vamos a hacer un taller de ciencia o vamos a hacer un taller de matemática. O sea, las expectativas debemos tenerlas mirando esas metas de estos estudiantes en este florecimiento y generar las condiciones. Si no hay condiciones en la estructura organizacional de la escuela, nos quedamos entonces en las declaraciones y eso desgasta al profesor porque emocionalmente no logro lo que pensamos, lo declaramos, lo que nos pusimos de acuerdo. Entonces tomamos muchas ideas, muchos acuerdos y después empezamos a decir, bueno, ¿para qué? Si no resulta, si no resulta. Y necesitamos generar algunas experiencias de autoeficacia para que el profesor se vuelva a inyectar energía, decir, sí, se puede cambiar, se puede modificar, se puede transformar, pueden florecer estos estudiantes y también nosotros como docentes.
Creo que esas serían como mis palabras de cierre, mejorar la organización, la estructura orientada bajo nuestras normativas actuales y potenciar esa trayectoria con alta expectativa y por supuesto de ahí el trabajo colaborativo es fundamental. Muchísimas gracias, Claudia, por esta conversación, por haberte conectado con nosotros desde Osorno. Muchas Muchas gracias. 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 Y también gracias a Yasmín y Rodrigo que acompañaron en esta mesa de conversación. Muchas gracias a ustedes también que nos están viendo o escuchando por alguna de las plataformas donde sale este podcast. Muchísimas gracias y nos reencontramos en alguna otra conversación en este ciclo de conversaciones. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.